para que las disfrutemos. Entonces, estamos hablando de nuestro gran pastor. Otra cualidad de este gran pastor que es nuestro, desde que nos convertimos en nuestro pastor y desde que nos convertimos, él ha tenido un cuidado profundo por nuestras vidas y necesidades. ¡Qué maravilla! También él es tierno. Isaías 40:11 nos dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Primeramente, este pastor tierno dice que apacenta su rebaño, lo alimenta. Después dice que en sus brazos va a llevar los corderos, aquellos que todavía no están crecidos espiritualmente, por así decirlo, pero dice que en su seno los va a llevar. Imagínense cerca del pecho del Señor Jesucristo. Y pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿A quiénes son estas ovejas recién paridas? Nosotros recién recibimos al Señor Jesucristo. Dice, pastorear suavemente. Y esto es una descripción de este gran pastor en su ternura para con sus hijos. También otra descripción de este gran pastor es sacrificado. Él dice, yo soy el buen pastor en Juan 10:11, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es una descripción muy profunda cuando entendemos esa fase tan tremenda en la vida de nuestro Señor, cuando tuvo que enfrentar la cruz, cuando tuvo que sacrificar su vida voluntariamente, lo cual lo convierte en nuestro gran ejemplo. Su vida da por las ovejas. Él dio su vida por nuestras ovejas. Nosotros estamos dando nuestra vida ¿a qué cosa? A proyectos, a planes, a anhelos en nuestros corazones. Todo esto debe estar supeditado a este gran pastor que dio su vida por nosotros. Una de las grandes cosas también de este gran pastor es que él resucitó. Nadie ha resucitado excepto el Señor Jesucristo. Hay muchos hombres, quizás muy doctos en filosofía y en tantas ciencias, pero ninguno de ellos ha resucitado. Solamente el Señor Jesucristo, y con esto Él ha vencido la muerte a la que tanta gente le teme hoy día. En Hebreos 13:20 nos dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dios de paz resucitó a nuestro Señor. Esto es una maravilla. Imaginen ustedes resucitar. Si meditamos un poquito en esta palabra, tendríamos que poner toda nuestra atención para tratar de entender cómo Él venció a la muerte y la muerte no tuvo ningún poder sobre Él. Y Él resucita al tercer día. Y esto es una maravilla, porque nosotros tenemos realmente esta verdad fundamental donde podemos afirmar que nosotros resucitaremos con Él un día. Y esto es maravilloso de este gran pastor y todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hará en el futuro por nosotros también. Otra de las descripciones de este gran pastor es que Él acoge a las descarriadas, a sus ovejas. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque sabemos que las ovejas son animalitos débiles, un tanto frágiles, pero dice que Él acoge a la descarriada. En 1 de Pedro 2:25 nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta última frase nos está hablando del gran cuidado que el Señor tiene por nuestras almas. Quizás podemos sentirnos tristes, melancólicos, alguna pérdida ha pasado por nuestra vida,
Pero imaginemos lo que dice aquí Pedro, pastor y obispo de nuestras almas. Él sabe lo que estás pasando, sabe cómo te sientes. Él quiere traer aliento a tu vida porque eres su ovejita. Él es nuestro pastor, y qué mejor pastor pudiéramos tener sino el Señor Jesucristo. Pero dice ahí que habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, y Él siempre está esperando por nosotros. Imaginen el cuidado tan profundo de nuestras almas, lo más íntimo de cada ser, de cada uno de nosotros. Él lo conoce. Él sabe de tus luchas. Él sabe de tus tristezas. Él sabe de tus anhelos. Pero necesitamos acercarnos y volver a este pastor tan cuidadoso por cada uno de nosotros. Otra cosa que este gran pastor hace es coronando a los justos llegado el momento. Dice primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto nos habla de un servicio fiel al Señor Jesucristo, en tanto que tenemos vida como la estamos teniendo hoy día. Cuando ya no estemos aquí, el Señor nos lleve, ahí el plan del Señor terminó para cada uno de nosotros. Pero aquí estamos aún. Tenemos la oportunidad de servirle. Cuando nos vayamos ya no tendremos la oportunidad de hablarles a otros, de orar por otros, de sembrar su palabra, de enseñarla. Tenemos la gran oportunidad todavía, gracias a su palabra, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto nos habla también un poquito de la segunda venida. Y debemos nosotros prepararnos, como dice Juan, estar a la expectativa de que un día el Señor Jesucristo va a llegar. ¿Qué tal si fuera ahorita? Muchas veces no pensamos estas cosas, pero Él puede regresar en este momento. Otra de las cosas que este gran pastor hace es como un guardián del rebaño. En Tesalonicenses 2:3-3 nos dice, pero fiel es el Señor. Esto es algo característico en el Señor, su fidelidad. Él es fiel a pesar de que nosotros hemos sido infieles en momentos de nuestras vidas. Pero dice el versículo, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Con quién puede hacer el Señor estas cosas? Con sus ovejas. Y nosotros somos sus ovejas que necesitamos su guía, su dirección, que Él nos alimente, que Él nos lleve por el camino correcto en esta vida cada vez más convulsionada por causa del pecado. Pero todo depende de nosotros también. Este gran pastor hace su trabajo con sus ovejas. Nosotros como ovejas de Él debemos seguirlo. Es el camino más seguro en esta vida, repito. Pero también nosotros tenemos que comportarnos como sus ovejas siguiéndole a Él. Hay una promesa preciosa ahí en Tesalonicenses 3:3. Dice que nos afirmará y nos guardará del mal. Cuando nosotros lleguemos al cielo, nos vamos a encontrar con ese cuidado precioso de nuestro pastor en cosas que ni nos imaginábamos. Que de repente estuvimos a punto de chocar, ahí estuvo su presencia y cuidado en nosotros. Que cuando una persona está muy mal, ahí está su presencia y su cuidado con nosotros. Que cuando alguien tiene necesidad, ahí está su presencia cuidando de nosotros. Dice, guardarnos del mal. Y cada vez vemos más este pobre mundo convulsionado, en especial México, con tanta violencia. Oímos a veces noticias terribles, ¿verdad? De personas muertas o asesinadas. Y vemos que los malos no tienen ninguna consideración. Ellos ya perdieron su conciencia, la tienen cauterizada. Y esto es algo muy triste porque estamos viendo cosas espeluznantes en realidad.
como esa noticia, ¿verdad? Que mataron también a niños. Imaginen ustedes eso. Y tú dices, es una gran realidad lo que dice la palabra de Dios, que el corazón del hombre es malo, perverso. ¿Quién lo conocerá? Y tenemos que entender que este gran pastor tiene un cuidado de nosotros, del mal, de donde venga, cualquiera que éste sea. Dios no va a permitir que seamos tocados por el mal, y si lo fuéramos, sería con un propósito provechoso espiritualmente para sus ovejas. También otro versículo que nos habla de ese cuidado de nuestro pastor es Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, aquí encontramos a Timoteo padeciendo, pero él ignoraba que Dios lo estaba permitiendo para llevarlo a un nivel superior de espiritualidad, porque él fue un pastor también. Y él decía, no me avergüenzo, yo sé a quien he creído. Tú y yo sabemos también la clase de Dios que tenemos. Y aparte dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué privilegiados somos de tener un pastor como este. Qué privilegiados somos de hablarles a otros de este pastor. Yo sé que muchas personas no quieren, que están en una posición religiosa muy contundente, pero ellos no pueden realmente con el poder del Espíritu Santo. Y esa es nuestra confianza. Tenemos que orar por esos seres amados, amigos, familiares y aún desconocidos que no conocen de Jesucristo. No conocen el terrible destino que les espera. Nosotros estamos libres de eso por este gran pastor. Aquí entra otro versículo precioso que es Pedro 1:5, primera. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya metemos un elemento aquí muy importante. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué produce nuestra fe? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? De su palabra. Tú vas estudiando su palabra y ella va alentando y fortaleciendo tu hombre interior por el Espíritu Santo. De repente nos permitimos, ¿verdad? Por causa de tiempo, trabajo, tantas cosas, tantos distractores, de no ir a la palabra. Pero la necesitamos. Este gran pastor dice que nos apacienta, o sea, nos alimenta, y ese alimento es su palabra. Tú y yo no podemos contra la vida. Tú y yo no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar cosas que muchas veces nos tumban. Pero este gran pastor sí. Dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No la salvación de nuestra alma, esa ya la tenemos. La salvación en cada circunstancia que Él permite en nuestra vida, acuérdense, siempre con un propósito. La palabra dice de Job que no le atribuyó a Dios despropósito alguno después de que tuvo que pasar por aquellas tremendas pruebas. Pero Dios estaba fortaleciendo su fe, de tal modo que Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el punto donde podemos llegar y debemos llegar. Ver a un Jesús vivo, a este gran pastor vivo, para nuestras vidas, nuestro cuidado, nuestras necesidades. Hay otro versículo que es Judas 24 que nos dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Este es un versículo que nos dice muchas cosas. Primeramente, es poderoso para guardarnos sin caer. Todos los días enfrentamos decisiones, enfrentamos tentaciones, enfrentamos cosas adversas, pero dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. A veces hay injusticias en esta vida hacia los cristianos, y muchas, pero Él es poderoso para guardarnos sin caer y aparte presentarnos sin mancha delante de su gloria, en santidad, dice, con gran alegría, de que sus ovejas lo van siguiendo, de que sus ovejas van haciendo su voluntad, de que sus ovejas van agradando a su pastor, a nuestro gran pastor. Bueno, el 25 de Judas también nos dice algo importante. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Él es digno de toda alabanza. Este tiempo navideño pone un poco más sensibles en las personas acerca de la Navidad. Pero esto también se está enfriando. Ustedes pueden ver que ya pocas personas ponen tantas luces o sus árboles o tantas cosas, ¿no? Relativos a la Navidad. Y entonces Él nos está diciendo, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Tenemos el gran pastor de todos los siglos, el que venció la muerte, el que es y que era, el que resucitó, el alfa y el omega. ¿Cuánta seguridad tenemos en este gran pastor? Bendito sea Dios por él. Vamos a hablar ahora del pueblo de Dios con sus ovejas. El Salmo 79:13 dice, y nosotros, pueblo tuyo, perdón. ¿Qué pasó? Estamos en la predicación. Estamos en la predicación. Ella está abajo, yo estoy acá ocupado. Te voy a colgar. Dios. Ok. Yo le digo, Dios, Dios. Perdón. Decíamos, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de su prado, te alabaremos para siempre. Es algo muy importante cuando dice, y nosotros somos pueblo tuyo. El pueblo de Israel en toda su historia, a través de la palabra de Dios, fue un pueblo infiel, fue un pueblo rebelde, desobediente, idólatra, pagano, pero siempre hubo un remanente que Dios permaneció con ellos en su fidelidad a sus enseñanzas. Pero bueno, la palabra dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Hace unos pocos años atrás vi un video que me impresionó mucho. Era un paraje, un prado muy grande en las montañas y una gran planicie, todo verde, muy hermoso. Y se veía un puñado de muchas ovejas y una cerja. Y estaban dos personas de este lado y le dicen, ¿verdad? Que llame a las ovejas. Y pues hacía todos los gritos y los dengues que ustedes gusten y las ovejas ni se inmutaban. De repente el pastor les habla, oyen la voz del pastor y corren hacia él todas. Es sorprendente realmente cómo el pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Jehová es mi pastor, tu pastor. Alguien de que debemos tener una total dependencia en todas las circunstancias de esta pobre vida.
y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Y al final, en la gran fidelidad de Dios, Dios va a guardar a su pueblo cuando venga la gran tribulación y los va a hacer otra vez la nación que fueron anteriormente y mucho con más gloria, pero eso en su debido tiempo. A nosotros nos dice, te alabaremos siempre. ¿Y cómo no alabarlo? Por su gran cuidado, por su paciencia, por su provisión y misericordia. Pero también nos habla de ser cuidadosos. Mateo 10:16 nos dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Qué chance podría tener una abeja de ganarle a un lobo? Jamás. Pero con la guía, protección y cuidado y poder de este gran pastor, podemos hacer cualquier cosa. Seríamos invencibles en el nombre de Jesucristo. Nos habla de prudencia. A veces somos imprudentes en decisiones o en acciones y llevamos las consecuencias. Pero Él nos dice que nos envíe en medio de lobos. Estamos en medio de lobos, hermanos. Y tenemos que predicarles a lobos, literalmente. Pero tenemos la presencia de Dios a través de este gran pastor, este príncipe de las ovejas, como nuestro gran aliado. También, Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El gran cuidado de Dios por su pueblo a pesar de su infidelidad. Con amor eterno te he amado, dijo Jeremías. Por tanto, pueblo mío, te sigo prolongando mi misericordia hasta hoy día. Qué triste es escuchar a los judíos hoy en día no creer en Jesús, en aquel que dio su vida por él, en aquel que estaba desde el mismísimo inicio de las Escrituras. Y tú dices, ¿por qué ellos tienen esa actitud rebelde a su propio Dios? Por causa del pecado y del engaño. Él dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hubo un rechazo muy notorio de parte de ellos hacia el Señor, hacia su Señor. Y eso es algo tan triste, ¿no? Si están perdidos, pues viene el pastor para salvarles, rescatarles. Y sin embargo, ellos no quisieron. Los principales sacerdotes, los principales ancianos, los fariseos y demás, desecharon esta invitación de Jesús al arrepentimiento. Mucha gente hoy día no sabe ni qué es arrepentimiento. Cuando hacen algo que está mal, si acaso pedirán una disculpa, pero arrepentimiento es algo mucho más profundo que la gente de hoy necesita. Tenemos que moverlos al arrepentimiento. Estamos viviendo en un mundo cada vez más convulsionado, con cada vez más problemas de todo tipo, económicos, de seguridad, de corrupción en los gobiernos, tantas cosas. Entonces Jesús les dijo en 26:31 de Mateo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, hiere al pastor y las ovejas del rebaño serían dispersadas. Nuestro gran pastor fue el blanco de Satanás. Movió a las multitudes a gritar desenfrenadamente, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero Satanás no sabía el gran plan de Dios, de que Cristo voluntariamente diera su vida por nosotros, diera su vida voluntariamente para morir en la cruz. Ay, no lo mataron. Él se ofreció como nuestro sacrificio. Él se dio por nosotros. Nosotros como ovejas tenemos que darnos por nuestro gran pastor, por todo lo que Él hace en nuestras vidas y principalmente por amor a su nombre. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te sigo prolongando mi misericordia.
Qué paciencia la de Él para nuestras vidas. Esto nos debe hacer que nosotros odiemos con todo nuestro corazón el pecado que tanto daño hace, tanto a las personas, a los gobiernos, a las sociedades, como a la nación. Dios tenga piedad de nuestro México. En Juan 10, 13 y 14, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Son palabras que nos traen seguridad. Que si hemos cometido algún tipo de pecado, si tenemos remordimiento, dice, yo soy el buen pastor. Yo te conozco. Pero nos falta a nosotros conocerle más profundamente a Él. Dice, y las mías me conocen. ¿Hasta qué tanto conocemos a nuestro gran pastor? ¿Hasta qué punto? En la experiencia. En la palabra lo conocemos y mucho. En nuestros estudios bíblicos igual, pero en nuestra experiencia nos falta conocerlo más profundamente a este gran pastor. Bueno, yo soy el buen pastor. Buen pastor. Y esto nos habla de su bondad. Conozco mis ovejas. No hay necesidad de que nadie me diga nada de nadie. Yo las conozco, las veo. Pero necesitamos conocerlo más profundamente como Job. Job lo conocía. Pero cuando pasó por esa experiencia tan profunda en su vida, él se sorprendió. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces nosotros tenemos que pasar por esa experiencia de conocerlo cada vez más profundamente y ese plan que tiene para tu vida de hacer de ti un instrumento para su gloria, llevando el evangelio a todos que no conocen del Señor Jesucristo. Están dándose muchas cosas tremendas. Por ejemplo, en Durango está una situación muy crítica médicamente hablando, con esa meningitis aséptica que le llaman. Parece ser que ya van 21 a 22 personas muertas por esta razón. Y no hay realmente una respuesta contundente de las autoridades sanitarias. Solamente dicen que es un hongo. Bueno, estamos de acuerdo, es un hongo, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando con los hospitales en Durango? No solamente es uno, se menciona uno, pero son varios. Dios tenga misericordia de allá de los hermanos también que están en Durango. Bueno, el Señor Jesucristo como gran pastor, ahora nos lleva a un punto de ver a los pecadores como ovejas perdidas. Hay miles, cientos, millones de ovejas perdidas en este mundo. Y Él nos habla de esa realidad en Ezequiel 34:6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase siquiera por ellas. Aquí nos habla, obviamente, de Israel. Anduvieron perdidas mis ovejas, pues todavía andan. La gran diferencia es que nuestro gran pastor las está buscando hoy día, en esas condiciones. Dice, no hay quien las busque, ni quien pregunte por ellas siquiera. Y ustedes ven los conflictos con los palestinos que tienen los israelíes desde siglos, y eso no va a terminar. Esos encuentros, ¿no? Violentos con ellos hasta que Jesucristo venga por segunda ocasión. Sus ovejas perdidas por todos los montes, por todo el planeta. Tanta y tanta perdición de todo tipo. Y es algo muy triste ver al mundo en esa condición, pero el aliento debe venir de que dependemos de nuestro gran pastor. No dependemos de las circunstancias que vemos allá afuera. Esas circunstancias que vemos allá afuera nos deben de mover en nuestro corazón a entender la necesidad tan grande que ellas tienen, como un día tú y yo las tuvimos y quizás ni éramos conscientes. Pero bueno,
El Señor Jesucristo sí. Él dice en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El día de ayer a Paloma le tocó circular aquí por enfrente del estadio y estaba a reventar la calle. Muchísima gente esperando por un concierto de un cantante. Por Tú Bad dices, Bunny. Por Bad haciendo Bunny. fila, lloviendo, con frío, sí. Y quiero decirte que hoy circulé yo por ahí y estaban igual. Hay un puente que conecta al otro lado del estadio, estaba todo lleno de fila, todo el puente y hasta abajo y más atrás, para ver a un cantante. Y uno dice, Señor, tantas gentes, tantas personas que hacen un sacrificio para ir, de estar ahí, de quedarse a lo mejor, de comprar el susodicho boleto para ver a esa persona. Pero están como ovejas perdidas. Eso no los va a llenar. Van a entrar, van a estar en el concierto, el cantante va a hacer su actuación, pero eso no los llena. Es algo que los deja cada vez más vacíos, porque eso pasa. Nuestro gran pastor tiene un cuidado diario por la vida de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice que tú y yo debemos ver a las ovejas con compasión, a las multitudes con compasión, y nos dice la razón, porque están desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Así están, desafortunadamente. Dios nos dé la gracia para traer cada vez más de esas ovejas descarriadas a sus caminos. Mateo 16 también nos dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es Israel que ha sido tan infiel a las cosas de nuestro gran pastor. El Señor le dijo en un principio, cuando vino a esta tierra, ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vaya que estaban perdidas. Ellos hicieron la palabra de Dios a un lado, los sacerdotes, los escribas, los que enseñaban la ley al pueblo. Y el punto aquí es que ellos fueron sustituyendo la palabra de Dios por otro tipo de cosas. Y qué triste es que si ellos, que eran los dirigentes de Israel, dejaron a un lado la palabra de Dios para meterse en ritos, en ceremonias, que no llevaban a ningún lado al pueblo. Antes bien lo descarriaban más todavía. Si ellos andaban así de mal, pues el pueblo igual no se diga. Después tenemos también en Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, nosotros también somos enviados, no quizás a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino las ovejas, tantas ovejas que hay aquí en nuestro país y en el mundo que hay que ganar para el Señor Jesucristo. Llama la atención la palabra perdida. Si la oveja está perdida, está expuesta a muchos peligros, a engaños, a violencia, a seducción. Llama la atención esta palabra, ovejas perdidas. Y hay muchos grados de perdición. Les decía hace unos momentos que estamos viendo cosas tan terribles en este pobre mundo que ni nos imaginábamos. Están totalmente perdidas y ciegas estas ovejas. También tenemos Mateo 18:12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Indudablemente. Y esto es algo que él sigue haciendo en este momento. Y todos los días hasta que él venga, está buscando por los montes a la descarriada. Nosotros debemos tener también ese sentir en nuestro corazón de buscar a esas ovejas descarriadas. ¿Por qué? Porque Dios las ama. Tú y yo un día fuimos ovejas descarriadas también.
No conocíamos de Cristo. Alguien en la gran misericordia de Dios oró por nosotros. Sus oraciones fueron contestadas y nosotros conocimos a este gran pastor. Pero hay miles allá afuera que están perdidas literalmente y muy perdidas, muchas de ellas, en pecados muy groseros, muy fuertes, que los dejan marcados para el resto de su vida. Dios nos dé la gracia de estarle pidiendo a Él por un avivamiento para buscar también a estas ovejas perdidas que se han descarriado. Vemos ahora a Cristo como el libertador. Dice Lucas 11:14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Quiero decirles que conforme se acerca el fin, esto va a retomar muy fuertemente en nuestra sociedad. A todas esas personas que manejan los tarot, que todo ese tipo de cosas, se va a hacer cada vez más popular. Ellos están atrapados en esto. Nosotros, como nuestro gran pastor, como libertador que estamos viendo, dice que vieron este milagro, este prodigio, de que Jesús echó fuera a este demonio y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Hay muchas personas atrapadas en eso. Ustedes no se imaginan cuántas. Incluso muchos de nuestros gobiernos han andado en esos pasos. El actual no se diga. ¿Quién los va a libertar? ¿Quién va a buscar esas ovejas descarriadas? Tenemos una gran encomienda de parte de nuestro gran pastor para estarle pidiendo con los recursos espirituales que Él nos da, como es la oración y más aún la suplicación, de que esas almas nos sean dadas. Quizás familiares nuestros andan en esas cosas, pero Dios tiene misericordia, tanto de ellas como de nosotros, para hablarles del Señor y no postergar realmente el que hablemos del Señor Jesucristo. Pablo decía en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A nosotros también nos ha librado. Imagínense qué vidas miserables vivíamos sin Cristo. Qué vidas pecaminosas vivíamos, ¿verdad? Cuando hacíamos nuestra propia voluntad. Pero Él vino y nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Jesús dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces estamos realmente en una seguridad absoluta ante nuestro gran pastor. En Gálatas 5:1 Pablo dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí está haciendo referencia a la libertad en cuanto a lo religioso. El grande problema que Jesús tuvo cuando vino a esta tierra fue enfrentarse a los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque ellos, los judaizantes, cuando Pablo iba de misionero a una nación X, los judaizantes iban también tras él para querer mezclar la ley con la gracia y tener una mezcolanza de dos cosas. Y Pablo mismo tuvo mucha lucha con ese aspecto. Aquí nos habla que ya nosotros no somos esclavos de la ley. La gente piensa a estas alturas que si alguien cumple los 10 mandamientos, se va a salvar. Y tú le dices, ¿cuántos mandamientos cumples tú? Bueno, yo trato. Te dan como respuesta, pero eso no sirve en lo absoluto. Tenemos que orar mucho que Dios nos dé estas ovejas que están súper perdidas en religiosidad. Eso es algo muy triste. Entonces, ahora Cristo, nuestro gran pastor, como la puerta. Dice Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso fue la experiencia de cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesús. Entramos por esa puerta, fuimos salvos, salimos y hallamos pastos.
las grandes verdades de la palabra de Dios. Como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Por eso es que debemos de estar bien pegaditos a su palabra. Ahí tenemos todas las respuestas a todas las experiencias por las cuales pasamos hoy día. Ahí ella suple todas nuestras necesidades. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. En Juan 17 también nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tú y yo tenemos una sola vida para vivir y servir para el Señor Jesucristo. Y Él puso su vida por eso. Imagínate el grande sacrificio del Señor Jesús desde que Él nació. Cuando Él iba cobrando cada vez más conciencia y sabía a lo que Dios le había enviado. Y Él no estaba con una actitud quejosa ni diciendo porque ellos tienen la culpa, o el que cumpla los 10 mandamientos se salve. Él iba gozoso a la cruz, porque Él sabía lo que se iba a consumar ahí. Si nosotros hablamos de muerte a nosotros mismos, a lo mejor no nos gusta, pero el Señor Jesús iba gozoso a la cruz. Y tú y yo éramos el motivo. Bendito sea este gran pastor. Y Él nos dice también la manera de cómo podemos llegar a Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. Nadie. Ni el Papa, ni el Papa. Lo dice el Señor. Yo soy el camino. No hay otro camino. Hay muchas ovejas perdidas buscando caminos que a ellos les parece que es el correcto, pero son caminos de muerte, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Ellos piensan que esos caminos que ellos están siguiendo son los correctos, pero acuérdense, el arma favorita de Satanás es la mentira. En Romanos 5:2, Pablo nos sigue diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entrada por la fe a esta gracia, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios un día. ¿Estamos firmes? Es una pregunta retrospectiva. La única manera de estar firmes es estar bien asidos del Señor Jesucristo, de este gran pastor, y nosotros como ovejas depender de Él bajo cualquier circunstancia. Necesitamos venir a este gran pastor. También allá en Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí está haciendo alusión al tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año y con derramamiento de sangre por sus pecados y los del pueblo, podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Tú y yo podemos ir a la presencia del Señor Jesucristo en el momento que querramos, ya sea en oración, ya sea en la palabra, pero tiene que haber la disposición. Su palabra preciosa nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Acuérdense de que Él dice que Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Necesitamos acercarnos a este gran pastor, como ovejas débiles e indefensas que somos, para encontrar en Él la fortaleza, para enfrentar lo que Él permite en nuestra vida. También allá en Hebreos 10, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Si en el Antiguo Testamento solamente tenía acceso al sumo sacerdote, ofreciendo sacrificios de animales como un simbolismo, ahora nos está hablando del Señor Jesucristo, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo.
Dice Pedro, acercándonos a él, piedra viva. Y esto es algo maravilloso. Ya no hay nada que impida que nosotros lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando dice aquí del velo, cuando él murió, dice que el velo se rasgó en dos. Y esto nos daba a entender que ya teníamos acceso directo a nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilla es esto. Tener entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Imaginen ustedes realmente todo lo que él como pastor ha hecho, y esto es solamente una parte. Debemos aprender a depender de este gran pastor. Que a veces necesitamos que él nos dé un brazo con el cayado, es para nuestro bien, aunque no nos guste. Porque él tiene un cuidado de nosotros, y quiero decirte que él tiene mucho invertido en ti y en mí. Estar aquí en la tierra es la oportunidad de servicio para cada uno de nosotros y llegar con las manos llenas de fruto delante de la presencia del Señor Jesucristo. Pero todo depende de nuestra obediencia. Y bueno, pues este fue nuestra predicación del día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Y qué triste que no los puedo oír. Que siempre hay trabas, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto y no olviden nuestra invitación para el día 18 de diciembre. Es totalmente gratuita. Los esperamos con mucho gusto para tener compañerismo, cantar algunos cánticos del Señor. Y bueno, Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo. Cuídense mucho, por favor. Y bueno, calladitos ahora sí puedo decir, se ven más bonitos. No, pero creo que ya se escucha, ¿verdad? En fin, pues Dios los bendiga, cuídense mucho y nos veremos para la próxima, ¿ok? Espérame, deja que Hasta alguien luego, Dios los bendiga. alguien hable antes de desconectarnos. Dios, Ya se escucha. Geta, Mari, Ya los Claudia, escuchamos. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Bellita y los demás que nos acompañaron. Gracias. Marita, anda por ahí. Gracias. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bye.